¿Qué pasaría si todo lo que te enseñaron sobre la manifestación te estuviera impidiendo conseguir lo que deseas? Has visualizado, afirmado. Has creado tableros de sueños, has puesto música, incluso has encendido incienso. Pero aún así, sientes que algo se ha atascado, como si el universo hubiera olvidado tu dirección. He aquí una verdad incómoda: es posible que estés vibrando en contra de tus propios deseos, incluso si crees que estás en el camino correcto. La manifestación tradicional nos enseña a desear y esperar. Pero a nivel cuántico, desear demasiado vibra como si estuviera ausente. Y el universo no te da lo que deseas, sino que te devuelve quien eres. Por lo tanto, cuanto más deseas, menos tienes. En este video, descubrirás el cambio que lo cambia todo. Entenderás cómo dejar de manifestarse en el futuro y empezar a vivir como si ya fuera real ahora. ¿El resultado? Alineación inmediata, ligereza interior y sincronicidades tan precisas que parecen milagros, pero son pura física aplicada a la conciencia. La mayoría de la gente ha aprendido que manifestar se trata de mirar al futuro con esperanza, visualiza, desea, logra. Suena bien, ¿verdad? Pero esconde una sutil trampa. Esta lógica te enseña que lo que quieres aún está lejos, como si la vida de tus sueños fuera un punto lejano en el horizonte. Y cuando algo está lejos, tu cuerpo lo extraña. Este es el problema oculto: no manifiestas lo que deseas, sino lo que vibra. El deseo, por definición, conlleva la frecuencia de la ausencia. Como alguien que mira un escaparate y dice, algún día tendré eso, y el universo escucha, todavía no lo tiene. ¿El resultado? La realidad nos devuelve más escasez, más espera, más frustración. Es como perseguir tu propia sombra: cuanto más la persigues, más se te escapa. La sensación de esfuerzo constante surge de esta separación que el propio deseo crea. Te despiertas cada día intentando llegar, sin darte cuenta de que ese allí nunca llega. Y así, el ciclo de buscar sin encontrar se repite. ¿Alguna vez te has sentido agotado incluso después de hacer todo bien? Repitiendo afirmaciones, visualizando intensamente, siguiendo cada paso del manual espiritual. Esto sucede porque, sin darte cuenta, tu práctica reforzó la idea de que aún faltaba algo. Tu mente decía, todo saldrá bien, pero tu cuerpo decía, aún no es real. ¿Y si el problema no fuera tu técnica, sino tu punto de partida? ¿Y si la forma en que te enseñaron a manifestar fuera al revés desde el principio? Aquí es donde comienza el cambio. Hay una forma completamente opuesta, e infinitamente más poderosa, de acceder a lo que deseas. Pero primero, necesitamos entender qué sucede realmente cuando sientes deseo. Hay un detalle que pocos comprenden: el deseo mismo, si no se comprende, puede convertirse en señal de escasez. Cuando alguien desea algo profundamente, lo que vibra en el campo es la ausencia, como una petición que lleva, incrustado en ella, el porque aún no lo tengo. Y el universo, que responde a tu vibración y no a tus palabras, escucha la frecuencia de la carencia. Es como intentar atraer el amor diciendo, quiero que alguien me ame, pero sintiéndose solo por dentro. El deseo puede parecer positivo, pero lo que se emite es necesidad. La vibración dominante no es el amor, sino su ausencia. Por lo tanto, lo que se manifiesta no es el amor deseado, sino relaciones que reflejan ese mismo sentimiento de vacío interior. La verdad es que el campo cuántico no responde a lo que deseas, responde a lo que eres. Y ser, en este caso, significa vibrar de forma coherente con la realidad que dices querer. Si quieres dinero, pero te sientes limitado cada vez que miras tu estado de cuenta, eso es lo que estás emitiendo. La realidad, como un espejo, solo devuelve lo que ya existe en tu interior. Así que el primer paso no es desearlo con más fuerza, sino darte cuenta de lo que esconde el deseo. ¿Cuál es la frecuencia tras el deseo? ¿Es confianza o desesperación? ¿Es inspiración o urgencia? Cuando el deseo se vuelve demasiado insistente, es señal de que algo en tu interior lo cree lejano, difícil, escaso, y esta creencia lo moldea todo. ¿Y si existiera una manera de manifestar sin necesidad de desear? ¿Y si la clave no fuera pedir, sino vivir como si ya lo tuvieras? Llega un punto en el que el deseo se disuelve y la realidad empieza a responder.
Y ese punto está más cerca de lo que crees. Invirtamos esa lógica ahora. Pocas personas se dan cuenta del poder de invertir la dirección de la manifestación. La mayoría empieza con el deseo, luego planifica y luego intenta alinear su vibración. Pero los verdaderos saltos cuánticos no siguen este orden. Ocurren cuando una persona empieza desde el final, cuando ya se ve reflejada en el resultado, incluso antes de que aparezcan señales externas. Es como ver el final de una película antes de ver el principio. Conocer el desenlace lo cambia todo, como interpretas cada escena, cada personaje, cada desafío. Cuando actúas desde el final, ya no hay tensión, solo confianza. Ya sabes que funciona. Así que, en lugar de preguntarte cómo llego ahí, empiezas a comportarte como alguien que ya lo ha logrado. Esto cambia tu postura, tu perspectiva, tu energía. Una mujer que ya se siente próspera camina de otra manera. Un hombre que ya se siente pleno no actúa con prisas. Puedes aplicar esto ahora mismo, elige un área de tu vida, finanzas, salud, amor, y pregúntate, si esto ya estuviera resuelto, ¿cómo me sentiría hoy? Este sentimiento es el puente. La magia ocurre cuando dejas de buscar y empiezas a vivir como alguien que ya la tiene. No se trata de fingir ni forzar, sino de conectar con la versión de ti mismo que ya existe. Cuando esta frecuencia se estabiliza en tu campo, el mundo exterior se organiza para reflejar este estado interno. Es como si la vida dijera, ahora lo entiendes. Pero esta comprensión solo se desarrolla plenamente cuando se comprende a qué responde realmente el campo cuántico. No se trata de listas de deseos ni peticiones al universo. Se trata de la identidad vibracional. Y esto nos lleva a un punto crucial que la mayoría de la gente pasa por alto por completo. Este es el punto ciego de casi todos los que estudian la manifestación, pensar que el universo concede deseos. Pero el campo cuántico no es un camarero cósmico que atiende órdenes. Es un espejo vibracional. En otras palabras, no te entrega lo que deseas, refleja lo que eres, lo que crees como verdad emocional, aunque sea inconscientemente. Desear algo sin encarnar el estado de quien ya lo posee crea una brecha vibratoria. La distancia entre quiero y soy impide la manifestación. Lo que el campo reconoce es la frecuencia de la completitud. Cuando ya no lo necesitas, cuando ya no ocupa un espacio de urgencia, es cuando la realidad empieza a cambiar a tu favor. ¿Has notado alguna vez cómo aparecen las cosas justo cuando las has olvidado? Cuando te dejas llevar, te relajas y simplemente vuelves a vivir. Esto sucede porque, en ese momento, tu frecuencia se alinea con el ya es, no con el todavía no. El deseo excesivo es una necesidad disfrazada. Y la necesidad vibra como ausencia, escasez, espera. Siempre más espera. Por eso los grandes maestros espirituales hablan tanto de no necesitar. No es que no puedas tener deseos, sino que el deseo no puede ser tu centro de gravedad. Cuando estás anclado en tu plenitud, te manifiestas de forma natural. Es como una flor, no se fuerza a florecer. Simplemente es, y por lo tanto, atrae. Pero quizás te preguntes, ¿cómo llego a este estado si aún no veo cambios en el exterior? La respuesta requiere que entremos en otra capa. Una capa donde la física y la conciencia se encuentran, y donde el tiempo lineal ya no es el factor decisivo. En la física clásica, todo parece sólido, predecible y lineal. Pero a nivel cuántico, la realidad funciona de forma completamente distinta. Las partículas subatómicas no tienen una posición fija hasta que alguien las observa. Esto significa que el simple acto de mirar ya influye en el resultado. El observador no es pasivo, transforma las posibilidades en realidades. En otras palabras, el universo no está listo esperando tu llegada. Está en potencia, esperando ser moldeado por tu conciencia. En el reino cuántico, pasado, presente y futuro coexisten como probabilidades. Y cuando diriges tu atención con emoción, literalmente seleccionas, entre infinitas líneas de tiempo, la que coincide con tu vibración. Lo más poderoso de todo esto es que no necesitas entender física para aplicarlo. Solo necesitas saber esto, donde tu atención se dirige con tus sentimientos, se dirige tu energía. Cuando te concentras en lo que ya es tuyo,
lo sientes como real y mantienes esa vibración constante, el campo reorganiza la materia para moldear tu estado interno. Es literalmente ciencia vibrando dentro de ti. Por lo tanto, la concentración es una herramienta sagrada. Pero pensar positivamente durante 5 minutos no basta si el resto del día vives en la duda, el miedo y la comparación. Es como intentar iluminar una habitación con una linterna mientras das vueltas en círculo. La clave está en mantener la concentración con emociones estables. Y ahí es cuando la situación cambia para siempre. Ahora bien, si imaginar ya es poderoso, ¿qué sucede cuando dejas de imaginar y empiezas a vivir como si ya existiera? La respuesta está a la vuelta de la esquina y tiene menos que ver con la teoría que con la encarnación. Mucha gente se pierde en la idea de que la visualización es suficiente. Pero la visualización te sigue colocando como espectador de la escena y el universo no responde a los espectadores, sino a los protagonistas. El punto de inflexión ocurre cuando dejas de ver desde afuera y empiezas a sentir desde adentro. Cuando el cuerpo cree, no importa si los ojos ven, el campo responde a la vibración, no a la lógica. Imagina a alguien ensayando mentalmente un discurso. Ahora imagina a esa persona de pie, respirando como si estuviera frente a un público, con mariposas en el estómago, escuchando los aplausos con el corazón acelerado. La diferencia entre imaginar y encarnar es esta: en el segundo caso, el cuerpo entra en la frecuencia real de la experiencia. Y eso lo cambia todo. La pregunta mágica es, si esto ya fuera cierto, ¿cómo pensaría? ¿Cómo actuaría hoy? La respuesta a esta pregunta transforma tu sistema nervioso. Tu cuerpo se relaja, tu respiración cambia, tu mirada se transforma. Dejas de buscar y empiezas a habitar. Es sutil, pero increíblemente poderoso. Una nueva normalidad comienza a afianzarse, y con ella, una nueva realidad. ¿Quieres un ejemplo sencillo? Si ya te sentías próspero, quizá no miraras el precio de todo con miedo. Si ya vivías la relación de tus sueños, quizá te vistieras con más gusto solo para ir a comprar pan. Estas microdecisiones son la materialización de la identidad. Y cuando tu identidad cambia, tu vida cambia. Pero aún hay un momento decisivo. Ese momento en el que realmente dejas ir la necesidad, el apego, el control, y algo más grande comienza a operar. Este punto de inflexión no llega con esfuerzo. Viene con una palabra que muchos temen, pero que contiene la clave de oro para la manifestación. Este es el momento más paradójico de todo el viaje: cuando dejas de intentar manifestar, es cuando finalmente lo haces. La verdadera entrega no es rendirse, es confianza plena. Es como soltar el timón en medio del océano y seguir sintiendo que te guían. La mente entra en pánico, pero el alma sonríe. Porque sabe, el punto de inflexión ha llegado. ¿Has notado alguna vez que las mayores bendiciones llegaron cuando simplemente te dejaste llevar? Cuando te cansaste de luchar, lloraste en la ducha, dijiste ya no aguanto más, y al día siguiente, ¿la solución surgió de la nada? No es casualidad. Es la coherencia vibracional que emerge del espacio entre el esfuerzo y la entrega. El campo responde al estado del ser, no a la desesperación por hacer. El problema es que mucha gente confunde la rendición con la pasividad. Pero la rendición es presencia activa. Es hacer lo que está a tu alcance con facilidad y soltar con fe lo que escapa a tu control. Es confiar en que el campo cuántico posee una inteligencia autoorganizada infinitamente superior a nuestro plano mental. Y esta confianza no es ciega, es vibracional. Cuando el deseo deja de ser una necesidad y se convierte en una mera posibilidad de amor, algo cambia. Es como cambiar de emisora: de repente, la melodía es diferente y la música suena sola. No hay tensión. No hay prisa. Solo hay fluidez. ¿Y lo curioso? La realidad llega silenciosa, elegante, a menudo demasiado sutil para ser percibida al principio. Pero si el campo ya responde a quién eres, entonces quizás te preguntes, ¿dónde están estas realidades? ¿Ya existen? ¿O aún necesitan ser creadas desde cero? ¿Y si te dijera que ya están listas, esperando a que las sintonices? Imagina una vasta biblioteca invisible, donde cada libro representa una versión de tu vida. Está el libro de la versión próspera, luminosa y alineada con el alma.
Está el libro de la versión agotada y complaciente con el mundo. Incluso está aquel en el que ya has ganado, pero aún dudas de ti mismo. El campo cuántico es precisamente eso, un estante vibratorio lleno de versiones tuyas, todas simultáneas. No tienes que escribir un libro nuevo desde cero. Solo tienes que elegir la versión que quieres probar y sintonizar con su ritmo. Es como ponerse unas gafas que solo ven esa historia. Y cuanto más lees, más te sumerges. La pregunta es, ¿qué libro estás releyendo en bucle? ¿El de la escasez disfrazada de productividad? ¿El de la espera espiritual? La mayoría de la gente, inconscientemente, hojea los mismos capítulos una y otra vez. Y lo peor de todo, creen que son sus únicas opciones. Pero puedes cambiar de libro. Puedes cerrar el manual del sufrimiento y retomar la novela de la ligereza. Puedes dejar atrás el drama de la escasez y abrir la guía de la abundancia silenciosa. El campo no juzga. Solo refleja. Sintonizar es un acto simple pero profundo. Comienza reconociendo que la versión ya existe, no estás creando algo de la nada, simplemente le estás diciendo sí a un canal que ya está transmitiendo. Y para escucharlo, necesitas silenciar el ruido interno que te dice que no es posible, que no es el momento, que no se merece. Porque sí lo es. Ahora que entiendes que no necesitas crear, sino elegir, la pregunta es, ¿cómo puedes alinearte con esta elección sin forzar, sin presionar, sin ansiedad? Porque hay una paradoja en el esfuerzo que debe deshacerse para que todo fluya de verdad. Esta es una de las mayores trampas espirituales, creer que si haces todo bien con suficiente fuerza, el universo recompensará tu esfuerzo. Pero el campo cuántico no funciona como un jefe exigente. No responde a cuánto sudas, sino a la coherencia con la que vibras. Y ahí es donde el esfuerzo puede convertirse en una resistencia disfrazada. Suena loco, ¿verdad? Pero piénsalo, si te esfuerzas demasiado, lo que está implícito es que crees que aún no lo tienes. Y esta creencia se convierte en la base vibratoria de todo lo que haces. Esforzarte es una declaración silenciosa de que dudas. De que no confías. De que necesitas compensar con esfuerzo lo que no parece cierto. ¿Alguna vez has visto a alguien intentando desesperadamente ser amado y, precisamente por eso, alejando a todos? Lo mismo ocurre con la manifestación. El esfuerzo, cuando proviene de la escasez, no acerca a las personas, sino que las bloquea. Es como empujar una puerta que solo se abre tirando. Mientras persistas, nada se mueve. Pero en el momento en que te dejas llevar, todo encaja. Esto no significa que debas quedarte sentado esperando la magia. Significa actuar desde la alineación, no con urgencia. Hacerlo con placer, con presencia, con confianza. Cuando estás en esta energía, las acciones fluyen. Entras en un estado de gracia, ese lugar donde todo se mueve con facilidad, como si el universo completara tus pasos. Y la única manera de alcanzar este estado, es estabilizando algo que la mayoría de la gente descuida por completo. Un secreto silencioso que determina si lo que haces florecerá, o se marchitará antes de siquiera comenzar. La coherencia emocional es como el pegamento invisible que une la intención con la realidad. De nada sirve desear prosperidad con la boca si el miedo te atormenta. El campo cuántico detecta tu estado emocional dominante, no las bonitas palabras que repites en el espejo. Es como si leyera la firma vibratoria de tu alma, no tu guión mental ensayado. ¿Has notado alguna vez cómo, cuando estás genuinamente feliz, hasta el tráfico parece cooperar? Cuando estás en paz, las soluciones aparecen sincrónicamente. Esto no es solo percepción selectiva, sino vibración en acción. Emociones como la gratitud, la certeza y la satisfacción crean un campo magnético cohesivo. Y esta coherencia es irresistible para la realidad. Lo contrario también es cierto, si dices confiar, pero te pasas el día en alerta máxima, preocupado por cada detalle, lo que vibras es desconfianza. Y el universo, como siempre, responde a quién eres, no a lo que dices. Por lo tanto, alinear emociones y pensamientos es más importante que cualquier técnica. La constancia es el nuevo milagro. ¿Una práctica sencilla? Elige una emoción que represente la realidad que deseas, por ejemplo, la seguridad.
Luego, a lo largo del día, pregúntate, ¿lo que estoy haciendo ahora mismo alimenta o sabotea esta emoción? Pequeños ajustes diarios tienen un efecto exponencial. La coherencia emocional no se logra mediante un ritual, sino mediante una sucesión de microdecisiones. Y si la emoción adecuada ya lo cambia todo, imagina combinarla con una claridad cristalina sobre lo que realmente deseas. No como un sueño futuro, sino como si ya estuviera sucediendo ahora mismo. Créeme, este es el verdadero punto de partida de la manifestación. La mayoría de las personas visualizan como si estuvieran planeando un futuro ideal. Pero la claridad que manifiestan no es la de un algún día, tal vez. Es la de un ya está hecho. El campo cuántico comprende las órdenes vibracionales, y no hay orden más fuerte que la tranquila certeza de quien ya habita lo que ha elegido. La duda confunde, la claridad magnetiza. Es como pedir un café y luego decir, creo que pedí mal, me pregunto si llegará, o lo volveré a pedir para asegurarme. La mente actúa así cuando le falta claridad emocional. Necesitas decidir lo que quieres con la firmeza de quien sabe que ya lo ha recibido, solo espera a que llegue la taza. Y esta claridad no es solo mental, es vibracional. Una buena práctica es escribir tu realidad ideal en presente, como si estuvieras relatando un hecho. Me despierto relajado, mi cuerpo se siente ligero, mi agenda está llena de clientes que me inspiran. El dinero fluye con fluidez. Lee esto sintiendo que estás describiendo tu vida actual, no un sueño. El cerebro y el campo no distinguen entre la imaginación y la realidad percibida. La verdadera claridad no proviene de una mente parlanchina, sino de un alma silenciosa. Es esa convicción que surge en lo profundo, sin aspavientos. Cuando accedes a este espacio interior, no necesitas convencer a nadie, ni siquiera a ti mismo. Simplemente lo sabes. Y quienes saben, vibran. Y quienes vibran, manifiestan. El resto es una consecuencia inevitable. Ahora que sabes exactamente lo que quieres, el siguiente paso es convertirte en la versión de ti mismo que ya lo vive todo. Porque la realidad no llega cuando la deseas, llega cuando la encarnas. Este paso es el punto de inflexión, dejas de querer tener y empiezas a ser. Manifestar no se trata de lograr algo externo, sino de abrazar la identidad de alguien que ya vive esta realidad. En lugar de repetir quiero, empiezas a afirmar soy. Y no con la boca, sino con el cuerpo, con la postura, con la presencia. Eso es lo que lo cambia todo. La identidad es como un aroma invisible. La gente la percibe incluso antes de que digas una palabra. Y lo mismo ocurre con el campo cuántico. Cuando te mueves con la confianza de alguien que ya es próspero, amado y libre, el universo no cuestiona, simplemente responde. Es la coherencia encarnada. Y esta encarnación es más poderosa que 1000 visiones. ¿Quieres experimentar esto en la práctica? Ponte de pie y respira como si acabaras de recibir una noticia increíble. Mira hacia adelante como si supieras que has ganado. Sonríe como si ya estuvieras viviendo exactamente lo que soñaste. Esto no es actuar, es entrenamiento vibracional. Cuantas más veces te pongas esta versión, más natural se volverá, hasta que se convierta en ti. El error que muchos cometen es esperar sentirse diferente después de que la realidad cambie. Pero la verdad es la contraria, es tu estado interior el que cambia la realidad. Cuando encarnas la versión de ti mismo que ya ha triunfado, el mundo que te rodea no tiene más remedio que reorganizarse para reflejarlo. Todo empieza en tu interior. Y si quien eres vibra más alto que lo que haces, entonces quizás sea hora de soltar el control. Porque ahora que has aclarado lo que quieres y encarnado quien ya eres, el último paso puede parecer el más difícil, pero en realidad es el más liberador. Este es el paso que desafía al ego, soltar el control sobre cómo sucederá todo. A la mente le encanta planificar, pero el campo cuántico responde a la rendición. Cuando ya sabes lo que quieres y vibras como si fuera real, intentar controlar cada detalle se convierte en ruido. Es como decirle al universo, confío, pero déjame manejarlo. Y esto bloquea el flujo. La entrega total es diferente a rendirse. Rendirse es perder la fe. Rendirse es confiar tanto que dejas de supervisar el milagro. Es como plantar una semilla, no cavas la tierra todos los días para ver si germina,
¿verdad? La riegas, confías y sigues viviendo. Esta fe silenciosa es una de las vibraciones más magnéticas que existen. ¿Una forma práctica de practicar esto? Cuando te encuentres preguntándote ansiosamente sobre el cómo, respira hondo y di en voz alta, confío en el tiempo divino. El campo ya lo está organizando todo. Repite si es necesario. Cada vez que haces esto, estás reprogramando tu sistema para pasar del miedo a la confianza. Y eso, en sí mismo, cambia tu campo. La entrega no es el fin de la manifestación. Es el comienzo de la respuesta. Es cuando sales del centro de la creación y permites que la inteligencia del campo tome las riendas de la orquesta. En esta fase, ocurren sincronicidades. La gente llega. Las puertas se abren sin que tengas que empujar. Porque te has alineado con el ritmo de la vida, y la vida siempre baila con quienes marcan el paso. Ahora que entiendes el proceso, ¿cómo puedes aplicarlo a diario, sin depender de días buenos ni de estados emocionales perfectos? Hay un pequeño ritual que puede transformar tus mañanas y, con el tiempo, toda tu realidad. Tu día no empieza cuando suena el despertador. Empieza en el momento en que tu conciencia despierta a quien elige ser. Y es en este instante, entre el sueño y la vigilia, cuando tu campo está más abierto a recibir señales vibratorias. Por lo tanto, crear un ritual matutino de alineación es más que un hábito, es un reinicio cuántico diario. Una práctica poderosa es, al abrir los ojos, afirmar con intención, ya estoy viviendo mi realidad ideal. No como si esperara algo mágico, sino como si reafirmara tu identidad vibracional. Luego, siente esta realidad en tu cuerpo. Respira en paz. Levántate como si ya hubieras conquistado. Vístete como si tuvieras un propósito. Este simple acto de elección al despertar restablece la frecuencia de tu día. Te ancla en la versión de ti mismo que ya existe y espera encarnarse. Notarás que tomar decisiones se vuelve más fácil, el ruido mental disminuye y la vida empieza a cooperar. Porque no estás reaccionando al día, sino liderándolo con energía. Si quieres potenciarlo, escribe 3 frases en tu diario cada mañana. Yo soy, tu identidad vibracional. Hoy elijo, tu vibración. Y ya estoy agradecido por, la realidad que está emergiendo. Esto no es magia, es maestría vibracional. Estás sintonizando tu campo antes de que el mundo exterior intente desintonizar tu frecuencia. Y cuando vives todo tu día en esta resonancia, algo sutil comienza a suceder. Te das cuenta de que ya no necesitas apresurarte, demostrar ni convencer. Porque el universo no responde a la urgencia, sino a una vibración coherente y continua. Y es entonces cuando todo empieza a reorganizarse a tu alrededor. La urgencia es una clara señal de desajuste. Cuando sientes que necesitas resolver esto ya, vibras escasez, carencia y desesperación. Y el campo cuántico no responde a tu prisa, sino a tu coherencia. Por lo tanto, cuanto más persigues, más parece escabullirse la realidad. Pero cuando emites una resonancia estable, llega a ti. La resonancia es esa frecuencia que permanece incluso cuando parece que nada sucede. Es el silencio del bambú ante el viento. La certeza de quien no necesita forzarse porque ya se ha convertido en lo que quiere vivir. Y esto, para el campo, es irresistible. La vida se organiza en torno a quienes mantienen su vibración con firmeza, no a quienes cambian con el tiempo. ¿Una buena prueba? Presta atención a tus emociones cuando algo se retrasa o es inesperado. ¿Te derrumbas o mantienes la paz? Si tu paz depende de los resultados, aún hay urgencia en tu campo. Pero si es estable, incluso ante el caos, entonces vibras desde lo más profundo. Y el universo responde con la misma intensidad. Esto no significa complacencia ni dejar pasar las cosas. Significa operar desde una vibración limpia, libre de miedo. Cuando resuenas con tu realidad ideal y te mantienes allí, día tras día, todo a tu alrededor empieza a resonar con esta nueva frecuencia. Y es entonces cuando lo extraordinario parece surgir de la nada. Pero este surgimiento repentino es solo un reflejo de la nueva identidad que has mantenido el tiempo suficiente para que se convierta en tu nueva normalidad. Y cuando el ser reemplaza al hacer, la manifestación ocurre sin esfuerzo.
Esta es la verdadera inversión de la lógica que debemos explorar ahora. Durante mucho tiempo, nos han enseñado que la vida cambia cuando hacemos más. Pero a nivel cuántico, el verdadero cambio no ocurre en el hacer, sino en el ser. Manifestar no es perseguir una realidad ideal, es sintonizar con ella. Y esta sintonización no requiere esfuerzo, requiere un cambio de estado interior. Un cambio de estación, no una maratón. Es como sintonizar la radio, no fuerza la música, gira el botón hasta alcanzar la frecuencia adecuada. Y de repente, aparece la melodía. Lo mismo ocurre con la manifestación. No tienes que luchar por el amor, la salud ni la abundancia. Solo necesitas conectar con alguien que ya la vive. A partir de ahí, todo fluye con menos fricción. Mucha gente vive en un ciclo de hacer sin fin, esperando que lo externo cambie lo interno. Pero la realidad es que lo externo solo refleja lo que eres. Cuando cambias de estado, de la duda a la confianza, del esfuerzo a la presencia, de la urgencia a la entrega, el campo responde. No porque hayas hecho más, sino porque te has convertido en más. Un ejercicio sencillo es detenerte varias veces al día y preguntarte, ¿en qué estado me encuentro ahora mismo? Si es escasez, miedo o comparación, cambia. Respira. Cambia tu postura. Relaja los hombros. Recuerda quién eliges ser. Estas microtransiciones a lo largo del día anclan tu nueva frecuencia como un nuevo hogar vibratorio. Y cuando aprendes a vivir así, sin forzar, sin rogar, sin apresurarte, el siguiente paso se revela casi por sí solo. Una técnica avanzada que revierte por completo la lógica de la manifestación tradicional y te lleva directamente al flujo de la plenitud. La mayoría de la gente mira hacia adelante y se pregunta, ¿cómo llego? Pero quienes alcanzan grandes logros hacen lo contrario. Empiezan por el final y miran hacia atrás. En lugar de proyectar el futuro, proyectan hacia atrás, ¿qué habría pasado si yo estuviera viviendo esto ahora? Este simple cambio de rumbo cambia inmediatamente el panorama y activa una nueva línea de tiempo. Es como escribir el final de un libro y luego crear los capítulos que te llevaron hasta allí. Al hacerlo, tu mente deja de sabotearse con preguntas como ¿es posible?, y empieza a buscar coherencia con el final ya decidido. El cerebro entra en un estado de resolución, no de duda. Y el campo responde a esta claridad narrativa. Prueba esto ahora. Elige una realidad que quieras vivir, por ejemplo, vivir en otro país o vivir tu propósito. Ahora escribe al revés, ¿qué me llevó hasta aquí? ¿Qué decisiones tomé? ¿Qué hábitos cambié? ¿En quién necesitaba convertirme? Al hacer esto, empiezas a vibrar como alguien que ya ha triunfado. Esta técnica es poderosa porque no se centra en el cómo en términos técnicos, pero en el cómo vibracional. No necesitas conocer los detalles del camino, solo necesitas empezar a caminar como quien ya lo ha recorrido. Tu campo empieza a emitir la señal de ya es, y el universo responde organizando eventos para hacerlo visible. Y cuando dominas esta forma de operar, todo empieza a parecer mágico, pero es solo ciencia cuántica aplicada con conciencia. La retroproyección es el arte de ser antes de tener. Y solo funciona cuando ya has integrado todo el proceso que hemos compartido hasta ahora. Ahora dime, ¿seguirás deseando o comenzarás a vibrar como quien ya eres? Porque después de todo lo que has visto aquí, ya no puedes esconderte tras la duda ni esperar el momento oportuno. El momento oportuno es cuando decides. La realidad cambia cuando cambias el estado en el que te encuentras. Y eso, depende completamente de ti. Entonces dime, ¿con qué versión de ti mismo elegirás sintonizarte hoy? ¿El que vive de ensayo y error, o el que simplemente? Escribe en los comentarios, elijo mi realidad ideal, y creemos juntos un campo vibratorio de decisión. Si este contenido te despertó, conectaste con lo que sentías pero no podías identificar, dale me gusta, compártelo con quien lo necesite y suscríbete al canal. Porque aquí, cada video es clave para expandirte. Y la siguiente llave, ya te está esperando.